nuestros candidatos de la nueva mayoría, acá por la comuna de San José. Y esto es un proyecto colectivo de nueva mayoría. Mi trabajo como parlamentaria de poder estar acá presente, conocer de mejor manera los problemas que se están viviendo, poder fiscalizar también el cumplimiento de las leyes, tiene que ver también con un trabajo que desde el Parlamento complementa la labor que se va a tener que hacer a nivel municipal. Por lo tanto, todo el aporte de la constatación que nosotros hagamos en terreno va a ser también para el proyecto comunal del municipio, que sin lugar a dudas tiene muchas cosas que mejorar. A ver, saliéndonos de la comuna y hablando un poquito de política, el Partido Comunista ha estado 3 veces en el poder y las 3 veces ha fracasado los gobiernos. ¿A qué cree usted que se debe eso? ¿Por qué dice usted que ha fracasado el gobierno? Tenemos, por ejemplo, el 46, cuando estaba Gabriel González Videla. Ahí los comunistas fueron expulsados. Terminó mal, expulsado. Pero terminó mal el gobierno. Pero eso... Tenemos el 73, que también terminó mal. ¿Y este gobierno usted cree que está bien? Mira, yo creo que depende del punto de vista que usted plantee el problema, porque con González Videla hubo una expulsión con la ley maldita de los comunistas a propósito que los comunistas apoyaban a los trabajadores en sus movilizaciones y reivindicaciones. Si usted cataloga como fracaso esa política, es un juicio que tiene y que es válido, pero a mí no me parece correcto. No, a lo mejor porque tengo que corregirme, no estoy hablando de fracaso, sino que no salen las cosas normales, ¿me entiendes? No salen bien, no terminan los gobiernos, excepto este. No por la norma, ¿qué es lo que usted cataloga normal? Porque a mí me parece bien que un partido pelee por los derechos de los trabajadores y los derechos sociales que considera que se requieren garantizar en un país como Chile que tiene falencias democráticas. Ahora, que a algunos no les gusten esos apoyos y deriven esa mirada un poco alejada de la política de los comunistas en leyes que nos expulsan de los gobiernos o posteriormente, por ejemplo, con Salvador Allende, donde hubo un golpe militar, no es responsabilidad de los comunistas, es responsabilidad de quienes no quieren los cambios y quienes utilizan la fuerza, la violencia desde el poder del Estado para impedir los cambios. Hoy en día una situación de crisis política generalizada que tampoco se debe a los comunistas como algunos han tratado de pretender instalar, que es un problema del descarrilamiento tiene que ver con los comunistas. Yo creo que es una opinión sumamente sesgada. Hay una crisis política que incluso a los comunistas en materia de corrupción no nos aborda, no nos toca en lo absoluto, por el caso Penta, Soquimich, en fin, hechos de corrupción que han venido desarrollándose en Chile. Lo de corrupción tenemos que decir una cosa, que los comunistas nunca han tenido problemas, porque estamos hablando del año 73. Y ahora en cuestión de gestión política, yo creo que sí han habido problemas, errores, no sé, o sea, somos parte de un gobierno y el gobierno de la nueva mayoría obviamente ha tenido problemas, ha cometido ciertos errores, pero también muchos avances. Hoy día, por ejemplo, tenemos 200.000 estudiantes ya pudiendo estudiar gratuitamente en la educación escolar, más de 200.000 también en educación superior, que están estudiando gratis por primera vez en las universidades e instituciones que están acreditadas, que son de calidad. Pusimos cárcel al delito de la corrupción, que es un tema gravísimo que venía sucediendo en Chile, no solamente por el papel Tisué, sino que el caso. ¿Y a qué se debe el 15% de la aprobación de la presidenta? Bueno, ahí habría que preguntar a la gente. Yo creo que también hay mucho, depende, pero algunos dicen que es porque quieren cambios pero no les gusta cómo se están haciendo. Hay otros que creemos, desde mi punto de vista, que la gente quiere los cambios más rápidos y más profundos. Hay mucha expectativa y esa expectativa de repente choca con el desarrollo de la política, los tiempos legislativos, que nos mandan al Tribunal Constitucional, que hay discusiones internas que de repente se abren, más los casos de corrupción. El caso Cabal golpeó muy fuerte en los primeros años de gobierno a la presidenta y de eso ha costado mucho repuntar a propósito de lo que sucedió con la nuera y el hijo. Y muy manejado comunicacionalmente también, a diferencia de otros casos que tienen una connotación igualmente de grave y sin embargo no tienen toda la cobertura mediática que podrían tener, por ejemplo, con Piñera, que ya se posiciona como candidato presidencial. Entonces, yo creo que hay muchos factores. Lo que objetivamente yo no puedo negar es que hay avances concretos que nos ha costado muchas peleas, muchas batallas, no solamente por el 2011, sino que desde antes, en materia educacional, en materia tributaria, en materia incluso constitucional, con un proceso constituyente. ¿No fueron muchas las reformas que se propusieron ustedes? ¿Cómo?
muchas las reformas que se propusieron hacer. ¿Qué pasó? Muchas reformas. Muchas. Pero si la gente pide más. La gente hoy día está pidiendo, además de educación que avance rápido, que llegue la gratuidad, está pidiendo ya pensiones. Y ojo, que va a venir salud prontamente. El problema de salud es grave y también requiere modificaciones estructurales. Entonces, hay un nivel de urgencia y necesidad producto de vacíos que no se abordaron de buena manera, de mi punto de vista, con los gobiernos anteriores, porque eran más que nada como ir arreglando algunos aspectos, pero no cambios estructurales, y la gente ya se dio cuenta que requiere cambios estructurales. En materia de pensiones tuvimos una movilización de 350.000 manifestantes solo en Santiago contra el sistema AFP pidiendo un cambio del sistema previsional. ¿Eso por qué no lo tomó el gobierno de un principio? Está en el programa como AFP estatal y un estudio para un posterior cambio del sistema. Y obviamente pero a ver, la gente la movilización social no quiere más AFP, no quiere más que se lucre con lo que es la pensión. Porque bueno, si sabemos bien una cosa, es que tres cosas que antes las tenían en la República Antigua, hablemos, las tenía el Estado, ahora las tienen los particulares y son los mejores negocios. Hablamos de la salud, hablamos de la educación y hablamos de la previsión. Entonces, bueno, ¿por qué no se tomó la previsión, que es lo más importante que tiene la gente? Que están ganando en este momento 100.000 pesos, 120 o sea, yo creo que los gerentes de las empresas se ganan millones. Yo creo que todos son muy importantes: educación, salud, pensiones, incluso diría recursos naturales. A propósito de ustedes de San José de Maipo, y el problema del agua es un problema real. Sin agua, la gente la verdad es que no vive, y con agua contaminada tampoco. Yo creo que son derechos sociales que no fueron resguardados, respetados durante décadas. Y el tema de pensiones obviamente tiene que ser abordado de manera estructural en un marco política de protección de derechos del adulto mayor, que no solamente tiene que ver con pensiones, tiene que ver con muchas otras áreas para que los adultos mayores sean sujetos de derechos. Con el tema previsional, obviamente la gente que no quiere más que se lucre con las cotizaciones que ponen mes a mes producto de su trabajo. Una FP estatal yo creo que no es la solución, es insuficiente, pero una FP estatal no tiene fines de lucro. Es el Estado, una FP que jugaría un rol distinto en este marco. Pero, como yo le decía, yo creo que hay que pasar de la lógica de AFP a una lógica de un podría sistema ser una sola AFP, la estatal, y nada más. Claro, y que no haya... Sí. O sea, yo creo que hay que avanzar hacia un sistema que sea un sistema previsional para todos los chilenos y chilenas, justo, público, solidario, tripartito. Manejado por el Estado. Yo soy de la idea de que tiene que ser manejado por el Estado. Ahora en Uruguay, mira, hay distintas propuestas sobre la mesa. Nosotros como al menos los comunistas hemos adoptado una posición de que hay que, si bien podemos dar un paso con una FP estatal, lo importante es dibujar el horizonte de qué sistema vamos a querer construir en el mediano plazo, ni siquiera hablo del largo plazo. Y creemos que tenemos un sistema público, solidario, tripartito, pero por ejemplo en el caso de Uruguay ellos tenían 5 FPs privadas y pusieron una FP estatal que hoy día tiene el 50% de los cotizantes y logró de alguna manera atraer cotizantes en un sistema que es mucho mejor que el privado, que está basado en la rentabilidad privada, en generar utilidades para ellos. Considerando más que en Chile las FP manejan el 70% del Producto Interno Bruto, o sea, manejan y son casi dueños del país, o sea, manejan el capital financiero, a costa además, son rentistas más, a costa del trabajo de más de 5 millones de trabajadores. Yo creo que hay que ir abriendo un paso, un cambio del modelo, y por eso es muy bueno que la gente esté... Yo misma marché el día domingo, porque me parece justo que se plantee y que la movilización social corra el cerco de lo posible, porque el programa decía, claro, solo FP estatal y dibujar una propuesta. Ahora yo creo que con la movilización social, esta presión que se está dando, este sentido de urgencia puede derivar también en un avance mucho más rápido a un cambio del conjunto del sistema previsional en Chile, no necesariamente volviendo a lo que había antes, sino que creando un nuevo sistema, porque el sistema incluso tenía el mismo sistema de reparto, entre comillas, que teníamos antes, que no era tan de reparto porque eran muchas cajas. ¿Cuántas? Más de 42 cajas. Sí. Tampoco funcionaba correctamente como un sistema único, público, para todos los chilenos y solidario. Entonces está un poco atomizado. Y incluso algunos que no cotizaban en algún momento no tenían luego pensión, tenían cero. Entonces yo creo que hay que construir un nuevo sistema pensando en la realidad de Chile presente
y futura, considerando más el envejecimiento que vamos a empezar a vivir. Ya, vamos a volver de nuevo, porque como ya vamos a terminar la entrevista, a cómo usted conoce a Luis Vargas. ¿Por qué cree que él va a solucionar los problemas? Yo pensé que esto no se trataba de... Mire, Yo tampoco, no. ¿Ah? No, nada, está bien. No, es que nosotros no estamos en periodo de campaña en este momento, pero yo insisto, aquí hubo un proyecto y sigue habiendo un proyecto colectivo, Nueva Mayoría. El Luis Vargas, yo lo he escuchado más mencionar por vecinos de acá, lo reconocen del sector, le tienen mucha confianza depositada para poner el sello en la Nueva Mayoría. Nosotros creemos que es posible que una mayoría de municipios estén conducidos por militantes de la Nueva Mayoría, sean comunistas, demócratas cristianos, del PPD, radicales e incluso independientes que están dentro del proyecto Nueva Mayoría, porque queremos que los municipios sean verdaderos gobiernos locales. Y en eso tenemos proyectos para poder garantizar mejor derecho a la salud, con los proyectos de farmacia popular, óptica popular, queremos avanzar en educación popular, queremos con nuestros candidatos, y entre ellos Luis Vargas, poder realmente generar un mejor estilo de vida, donde los vecinos no solamente tengan mejor acceso a los derechos, sino que también puedan participar activamente en la toma de decisiones. Nosotros creemos que la participación vinculante es fundamental en muchos espacios, y por eso estamos con nuestros candidatos bajo un proyecto común de Nueva Mayoría para los municipios, entendiendo que el descontento de la gente hacia la política tiene que ver también con no sentirse parte de la toma de decisiones, sentir que las decisiones se toman entre cuatro paredes, que muchas veces esas decisiones tienen que ver, que se toman escondidas con dineros que están incorporados a esas decisiones para responder a quienes ponen la plata más que a los intereses ciudadanos, y nosotros queremos revertir eso. Y lo estamos haciendo con nuestros candidatos de las distintas militancias, pero también con un proyecto de gestión municipal, de gobierno local, que apunta realmente a construir Ahora, una identidad propia. ¿qué aconsejaría usted a su candidato, lógicamente? No le puede obligar. Sobre el Alto Maipo, ¿qué se va a hacer ahí? ¿Qué le diría a usted que hiciera él sobre el Alto Maipo? Bueno, que toda la gestión municipal tenga como prioridad el resguardo del medio ambiente, del ecosistema, del estilo de vida de los habitantes, del respeto de las economías locales, entendiendo ¿Pero usted está de acuerdo con el Alto Maipo? No, yo no estoy de acuerdo con el proyecto Alto Maipo. Yo tengo mis serias aprehensiones con el proyecto Alto Maipo. Han habido varias denuncias que creo que son graves, y hay ya un proceso judicial en esta materia. O sea, hay investigaciones que se están haciendo, se ha solicitado a la superintendencia también una adecuada fiscalización, hay incumplimiento de la resolución de calificación ambiental, hay denuncias ya por estudio de médicos connotados respecto a la contaminación de las aguas que han sido posteriormente denunciados por Alto Maipo. Lo hablamos con el caso de Chernichi, y yo creo que este proyecto merita una profunda revisión, a lo menos. Ya. Ojalá fuera. Bueno, a ver, estamos terminando en este momento. Quisiera, a ver, ¿qué otras cosas podría usted aconsejarle a su candidato que hiciese acá en San José de Maipo? Que usted ve, por ejemplo, el turismo, que puede ver del turismo, no sé, para las últimas palabras que pueda decir acá en este programa. No, mira, yo no me siento consejera de nadie. Yo lo único que espero es que se trabaje con la comunidad, que ellos además son habitantes de acá, son del sector, quienes son los que pueden realmente construir su propio sello respecto a San José, y que tiene, yo veo potencial nomás, que ese potencial lo aprovechen y hagan un proyecto de comuna realmente sustentable, armónico y con los habitantes del sector. Oye, para terminar hay una cosa curiosa, ¿eh? El año 73, que estábamos hablando del gobierno de Salvador Allende, en las elecciones de marzo del 73, la Unidad Popular sacó el 44%, que estaba muy cerca de la oposición, que sacó el 54%.
¿ah? Pero ahora el 50, 56, 56. No le dan los números. No, por eso, estimados. 56 tengo entendido. Pero andaba muy cerca. ¿Ah? Ahora, en este gobierno se aleja mucho lo que como entró, ¿ah?, en la popularidad de la presidenta a cómo está en este momento. Esto está haciendo una comparación. Sí, ¿Con qué ¿qué objeto? comparación haría usted ahí? Yo creo que no es comparable. Yo creo que son etapas históricas, momentos históricos distintos. Además, la Unidad Popular Sí. tuvo mayoría y ganó el proyecto Salvador Allende, a diferencia de lo que ustedes señalan en materia de cifras. Pero yo creo que aquí la baja tiene que ver con muchos factores y lo mencionábamos anteriormente. O sea, durante décadas no se proponían hacer cambios estructurales y cuando uno hace cambios estructurales la verdad es que afecta a intereses. Esos intereses no se quedan callados, esos intereses se manifiestan, boicotean la reforma, hacen campañas comunicacionales para instalar cosas que no necesariamente son ciertas, obstaculizan los procesos de cambio. O sea, los cambios estructurales aquí apuntan a combatir la desigualdad, una desigualdad que ha tenido o se ha generado a propósito de el lucro de derechos fundamentales, la acumulación de capital financiero a partir de aquellos negocios con salud, educación, pensiones, recursos naturales, y esa concentración del poder económico le ha dado mucho poder económico y además político a esa minoría que es la minoría que de alguna manera ha controlado económicamente y en parte políticamente mucho tiempo en nuestro país. Y cuando tú empiezas a decir, no, la educación deja de ser un negocio, queremos hacer un cambio en la constitución política heredada de la dictadura militar, obviamente los que han ostentado los privilegios o han de alguna manera se han visto beneficiados de esta desigualdad, no van a permitir que estos cambios se generen. Y para eso utilizan medios de comunicación, para desprestigiar lo que se está haciendo, en fin, campañas. No quiero decir con esto que no hayan errores cometidos, para que no se malentienda, pero a lo que voy es que nadie podía haber creído que esto iba a ser fácil, que no iba a traer costos políticos. Bueno, muchas gracias, diputada, y que tengan éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.